Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Arrancamos ya el segmento de entrevistas con temas de coyuntura en esta noche de jueves 3 de marzo del 2022. Avanza el tercer mes del año y pues bueno, el clima está, no parece verano, dice la gente, porque supuestamente ya para estas fechas tendríamos que estar junto con la cuaresma, con ese ambiente y calor de previo a la Semana Mayor, pero no, persisten las bajas temperaturas en el país. Pero bueno, esta noche vamos a hablar acerca de uno de los flagelos que afecta a diario a los guatemaltecos y sobre todo a pequeños comercios en barrios de zonas muy pobladas de la ciudad capital de Guatemala. Hablamos de las extorsiones. De este flagelo vamos a abordar en breves minutos con nuestros invitados. Pero antes saludamos a Cristian Castillo, que como todos los jueves nos acompaña acá en a las 8:45. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches, ya completamente adentrados en la cuaresma. La cuaresma. Y que es una época importante para el país, independientemente de quienes profesan alguna religión. Se vive en el país un ambiente que está asociado a comidas, a colores, a una serie de tradiciones que es muy propia de la sociedad guatemalteca y que se vive de una forma excepcional como en ninguna otra parte del mundo, mi estimado Mario. Y hay que decirlo, Cristians, en este 2022, el fin de semana pasado y hoy, los primeros cortejos procesionales que marcaban la tradición de la época, que durante 2 años por la pandemia pues tuvieron que cancelarse, ¿no? Y se empiezan a retomar de a poco, Mario, porque ya empezamos a tener nuevamente cortejos procesionales en las calles. Siempre es importante guardar las medidas de prevención. La pandemia no ha desaparecido y aunque la enfermedad es una enfermedad ya endémica, siempre es importante tener las precauciones del caso, Mario. Por supuesto. Bueno, dejamos en pausa el tema de la cuaresma y nos adentramos al tema que vamos a abordar en esta noche a las 8:45. Vamos a hablar del combate a las extorsiones y el flagelo que no da tregua a los guatemaltecos. Este es un tema que no solo es propio de maras y pandillas en las zonas más pobladas del departamento de Guatemala, aunque es un flagelo que en los últimos años también ha migrado a diferentes departamentos, a los más poblados del país. También se ha dado una situación de imitadores, personas que se hacen pasar por supuestos mareros y que extorsionan a las personas. De todo esto vamos a hablar esta noche en cuanto a qué se está haciendo para combatir este flagelo, cuáles son las estadísticas y cuáles son las estrategias para combatir las extorsiones en el país. Un tema de seguridad pública. Vamos a hablar con la licenciada Sandra Sosa, ella es fiscal adjunta de la Fiscalía contra las Extorsiones, y con la doctora Patricia Dechea, criminóloga experta en temas de seguridad. A ambas, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros, licenciada Sosa. Iniciamos con usted analizando cómo está el comportamiento de este hecho criminal de las extorsiones, tomando como base que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, ha reportado que en enero de este año 2022 las denuncias por extorsiones se incrementaron. ¿Podría, por favor, hacernos una descripción de cuál es el comportamiento de este delito en nuestro país, por favor, licenciada Sosa? Efectivamente, hemos visto en la Fiscalía que ha habido un incremento de denuncias por el delito de extorsión, aunque nosotros asumimos que es la confianza que la población le ha tenido al Ministerio Público a través de todas las acciones que han podido percibir que hemos estado realizando para el combate de este delito. Podrán ustedes observar, población guatemalteca, como todos los días tenemos personas aprehendidas, sentencias condenatorias, allanamientos que estamos realizando. Solo en el mes de enero me permito informarle a la población que llevamos más de 105 allanamientos realizados. También estamos haciendo requisas en el sistema penitenciario, en las cárceles del país. Entonces, considero que esta es una respuesta de la población, toda vez que han visto el trabajo fortalecido del Ministerio Público y la atención que le estamos dando a las víctimas del delito de extorsión.
Ahora, fiscal, este repunte que usted pues hace mención de que también el CIEN lo constata en su reciente informe sobre este flagelo, que en el inicio de este 2022 ha habido un repunte del caso de extorsiones. Digamos, ¿esto es propio de las maras o también en este repunte podemos involucrar a estos imitadores, como así se le ha llamado, que se hacen pasar precisamente por integrantes de Mara para extorsionar a los comercios? Sí, efectivamente, son los dos fenómenos que abordamos nosotros en la Fiscalía. Los imitadores, que son los que se hacen pasar como integrantes de una pandilla, y también las maras en sí, que también pues están extorsionando y causando un gran impacto en la economía del país. Pero yo quiero instar a la población para que denuncien, para que lleguen a la fiscalía, para que tengan confianza, porque nosotros tenemos personal especialmente experto en no solo en el área legal, sino que también las psicólogas que van a prestarle apoyo a las víctimas, y además esto es un trabajo conjunto también con DIPANDA, con la Policía Nacional Civil, y nosotros podemos orientar a las personas si la denuncia, la extorsión que están siendo víctimas proviene de un grupo de imitadores o un grupo de pandilla. Así que yo exhorto a que denuncie a la población y se acerquen a nosotros, porque realmente la atención que les vamos a dar va a ser efectiva. Se incorpora a esta conversación la doctora Patricia de Chea, criminóloga experta en temas de seguridad. Doctora Chea, el comportamiento de las extorsiones en nuestro país tiene un componente eminentemente económico para las estructuras criminales que operan con este delito. ¿Cuál es el impacto de las extorsiones en materia económica, pero también en materia de seguridad ciudadana? Mire, evidentemente es un problema social en donde es muy fácil tener un caldo de cultivo relacionado a tanta juventud que no tiene atención social, educativa, que es muy importante, familiar, que es básica también, y que genera ese caldo de cultivo fácil para que el crimen organizado empiece a reclutar personas, no solo con las maras, sino que también ya lo está haciendo con una juventud que no ha sido atendida. No son principiantes, son gente que se va preparando en una forma muy profesional en hacer este tipo de situaciones. Antes eran pues papeles los que se mandaban, pero ahora les entregan el famoso celular de la muerte, como dicen ellos. Ese celular de la muerte es el que, si no lo toman y si no lo reciben, dentro de 3, 4 días, esa persona fallece. La han asesinado. Si lo recibe, tiene que recibir las instrucciones de cuánto tienen que pagar el negocio que están atendiendo. Si no lo pagan, evidentemente también los ejecutan. Entonces las personas ya intimidadas difícilmente denuncian. Lo harán algunos, porque la seguridad no puede ser tan alta como para darle protección directa y profunda a todos los ciudadanos, porque no tenemos ese equipo de elementos de seguridad que lo pueda hacer. Pero, ¿qué tenemos que entonces sugerir? La sugerencia es elemental. Una a largo plazo, que es entender que esa masa de juventud que no es atendida se va a convertir en un delincuente posterior, donde no solo va a extorsionar, va a haber chantajes, va a haber una serie de circunstancias muy erróneas para la convivencia de una sociedad limpia y sana. Entonces tenemos que entender que es un problema social que tenemos que prevenir, porque de lo contrario, por más que estemos nosotros condenando, mandando a prisión o haciendo requisas en las cárceles y todo, no es suficiente. Tiene que haber una prevención mucho más a largo plazo para que sea efectiva. Y mientras tanto, lo que sí tenemos que hacer es tener una seguridad de inteligencia. Tienen que haber ya esquemas de estrategia para poder entender que esas maras tienen que ser infiltradas para entender quién es el jefe de esa mara y no entonces entender que vamos a capturar a los
novatos, a los que están siendo los peones, a los que están trabajando las herramientas para que los que están arriba, que son los verdaderos capos, no tengan que subir ninguna molestia. Simplemente ellos andan con sus cadenas de oro, comprando bienes a través de testaferros y viviendo una vida de elegancia en grandes lugares de la zona 10 o de la zona 14. O sea, es un problema social profundo que tenemos que entender y erradicar. Ahora bien, licenciada Sosa, precisamente quería preguntarle cuáles son los tiempos que maneja el Ministerio Público entre que va el comerciante, hablemos de comerciantes porque digamos los más afectados con esto son abarroterías, tortillerías, vendedoras de atol. Ha sucedido que han matado a señoras que salen a vender su atol en las esquinas de diferentes zonas porque no han pagado la extorsión. Entonces, digamos, ¿cuál es el periodo de tiempo entre que la persona presenta la denuncia y hay una reacción del Ministerio Público? Porque tal y como dice la doctora Chea, pues cuando le llegan a dejar el celular a la gente, no los están esperando 2, 3 semanas. Es un tema de días, incluso hasta de horas. Pero efectivamente lo que sucede es lo siguiente. No, le preguntaba a la licenciada Sosa, perdón, doctora Chea. Perdón. Muchas gracias. Nosotros trabajamos en base a un modelo de gestión integral de casos y tenemos una unidad de reacción inmediata. Esta unidad de reacción inmediata trabaja las 24 horas del día y con el modelo de gestión nosotros tenemos que darle una atención integral a la víctima desde el momento en que se presenta a la fiscalía o a cualquier otra sede policial o a nivel departamental. Nosotros le damos una atención inmediata a la víctima y empezamos a trabajar desde ese momento. Con el modelo que les manifestaba, nosotros no podemos quedarnos con un expediente para la eternidad. Tenemos que darle solución inmediata. Y esa ha sido la efectividad de la Fiscalía contra Extorsiones. Tenemos aproximadamente un 90% de efectividad. Y los números lo comprueban. Como yo le manifesté al principio, solo en el mes de enero y febrero llevamos 105 allanamientos y cantidad de personas aprehendidas. Nosotros estamos resolviendo muchos casos en promedio en un mes. Y además de eso, juntamente con la Policía Nacional, recibimos una denuncia, le damos seguimiento y capturamos a muchas personas en flagrancia. Lógicamente, hay casos que merecen una atención especial que no podemos resolver en forma inmediata, porque hay muchos expedientes que se nos complican. A esos tenemos que darles un trato especial a través de algunos métodos especiales de investigación. Entonces, ahí es cuando un caso puede ser que nos lleve un poco más de meses su solución. Pero, como les decía, tenemos un 90% de efectividad y tratamos de darle la atención inmediata a todos los casos. Por eso es que yo insto a la población para que lleguen a denunciar y también me permito decirles que nosotros tratamos siempre de ocultar la identidad de la víctima. Con datos reservados es que nosotros trabajamos y eso pues le da mayor confianza a las personas que se acercan a presentar la denuncia. Es cierto que hay muchas personas que no denuncian y que pagan cantidades mensuales en concepto de extorsión porque tienen mucho temor, pero nosotros instamos a que lleguen, a que presenten su denuncia o que en todo caso también lo pueden hacer a través de la línea del 1574 que también atiende las 24 horas del día. Doctora Dechea, el tema de las extorsiones pasa por el poder de fuego de las estructuras criminales que recurren a este delito para capitalizarse. No todas las extorsiones pues, son perpetradas por estructuras criminales con poder de fuego. ¿Cómo hacer la diferenciación? ¿Cuáles son las recomendaciones para no caer pues, víctimas de extorsionadores que, como ya bien Mario ha referido, pueden ser imitadores, personas
que aunque recurren al discurso, a la narrativa de las maras, no necesariamente las integran y no tienen el poder de fuego que sí tienen aquellos que pueden, como usted ya ha referido, concretar la eliminación física del extorsionado. Miren, no es cuestión de una estructura lineal que podamos definir con exactitud, porque el comportamiento del crimen organizado es muy complejo. Puede ser que en grupúsculos de personas que son iniciadas en el tema estén trabajando algunos que ya tengan contactos con el crimen organizado. Entonces, esos son los que realmente tienen el poder para poder, o sea, insertarse en la vida de la persona que es el comerciante, que ustedes hablan de las personas mínimas, que no, o sea, tienen negocios que son sencillos, que no producen mucho, pero que las están extorsionando. Ellos apuntan a cualquier tipo de persona que pueda generar un nivel económico mínimo, mediano o máximo. O sea, los negocios hoy por hoy son los que generan la economía. Entonces ellos apuntan a esas personas para poderlas extorsionar. En lo personal, ¿cómo podríamos prevenir que estas personas sepan entender cómo librarse de ese flagelo? No es el ciudadano el que tiene que prevenir. El que tiene que prevenir es la autoridad, es la seguridad que pueda dar un país, un ministerio de gobernación, una Policía Nacional Civil, un ministerio público. Ellos generan la seguridad. Bien decía la doctora en relación a que se debe de mantener un anonimato respecto a la persona que es la víctima y que está denunciando, porque si se da el nombre por alguien que lo filtre, esa persona definitivamente va a ser aniquilada. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir. Una estrategia de identidad totalmente anónima y tratar de que sea una secretividad el expediente, porque de lo contrario, si no se pone en reserva inmediatamente, es muy posible que los contactos de las personas que son los grandes capos del crimen organizado entiendan inmediatamente que hay ya un frente que ellos pueden penetrar cuando ya saben las identidades de las personas que están denunciando. O sea que la prevención de cómo evitar que un ciudadano no caiga en el problema es de la autoridad. Tener que diseñar sistemas de ataque al crimen organizado, a los señores que ejecutan las extorsiones, es muy importante. No se puede dejar nada más entrever una persona ubicando que puedan ser iniciados o personas que van a comenzar o unas que sí pueden ser de mareros. No, eso no es así. Esto lo deben de conseguir con un problema macro, en donde sí existen entonces varios grupos diseminados por todo el país o incluso insertados en la capital, donde comandan y establecen ciertas líneas de ataque al ciudadano que tiene poder económico o que está generando economía para ellos también subsidiariamente ser beneficiados con esa economía. Entonces, hay que tener mucha atención. La prevención es importante. Eso es algo que repito siempre, a largo plazo. Nosotros tenemos que generar más educación para nuestro pueblo, más educación para nuestros niños, para nuestros jóvenes, alternativas de desarrollo personal para que no se vean involucrados de esa manera en el delito, o sea, en la facilidad de obtener dinero cometiendo un delito en el país. O sea, tenemos que tener mucha educación. Un país educado es el que alcanza la estabilidad social sin ningún problema. En caso contrario, estaríamos en una anarquía en donde nuestro país, sin educación, sin alternativas de desarrollo, con una desnutrición infantil acelerada, estamos en un país totalmente atrasado. Ahora, licenciada Sosa, digamos, siempre que se hacen requisas en las cárceles, siempre se encuentran teléfonos celulares. Y uno se pregunta, ¿por qué siempre que se hacen requisas, siempre aparecen los teléfonos ahí? O sea, ¿cómo cortar el problema de raíz cuando es precisamente de las cárceles de donde viene la mayoría de extorsiones a las personas? Sí, efectivamente. El problema es que los nidos de obtención económica a través de celulares
se están enraizados en las cárceles. ¿Por qué? Porque no ha habido una mano, que yo le digo, honesta, que maneje la dirección de las cárceles y de los ministerios de gobernación, que realmente digan y establezcan los mecanismos para poder limitar el funcionamiento de los celulares en las cárceles, es decir, neutralizarlos, que no se pueda hacer ni una sola llamada. Pero ahora no, otra vez volvemos a caer que los equipos que se han tratado de comprar son obsoletos o son equipos que no rinden el 100% de lo que ofrecen los que lo vienen a vender. Entonces usted tiene que entender como comunicador social qué problema tenemos. Han ofrecido no una, sino en varias oportunidades que se van a limitar y a erradicar cero comunicación de los celulares en las cárceles, y no es así, porque se compran equipos obsoletos de mala calidad que ya no funcionan en otros países para poder generar aquí un negocio. Entonces el negocio ya va a ser para la autoridad que está comprando, las famosas licitaciones manejadas y manipuladas, y entonces usted obtiene un equipo de mala calidad y no logra entonces obtener equipos eficientes de alta tecnología que puedan realmente erradicar la comunicación. Ya erradicados, no hay quien le importe ya un celular, no pueden. Ahora en cualquier cárcel usted entra y puede manejar su propio celular sin problema, y eso no es la forma correcta de la administración de un centro carcelario. Entonces depende mucho de la persona que sea la administradora de esas cárceles, de la persona que sea la directora y de la persona que sea el ministro de Gobernación, que debe de poner un alto a ese problema. Tiene que comprarse equipo de alta calidad, verdaderamente correcto, para que esas cárceles puedan tener erradicadas y controladas las comunicaciones en cero posibilidad de comunicación. Licenciada Sosa, la doctora Echea ha referido que pues, el tema de seguridad pública debe ser responsabilidad del Estado. No obstante, la doctora también hace referencia a la prevención. Licenciada Sosa, ¿cómo la población puede prevenir el delito de extorsión? Ya Mario hacía alguna caracterización de las actividades económicas que son más proclives a ser pues extorsionadas, pero la población en general, teniendo en cuenta que es un delito que ha ido incrementando sus indicadores, ¿cuáles podrían ser las acciones de prevención para no ser víctimas de extorsión? El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra las Extorsiones, pues ha participado en varias mesas de trabajo y ha sido líder también en campañas de prevención. Actualmente estamos trabajando juntamente una segunda fase con la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos, se unió Fundesa, el CIEN, y también hemos tenido el apoyo muy importante de la Asociación Bancaria de Guatemala para prevenir el delito de extorsión. Hemos iniciado en el mes de diciembre del año recién pasado una campaña que tiene por objeto alertar a la población a que no preste sus cuentas bancarias, y el lema es: si prestas tu cuenta, te puedes ir preso sin darte cuenta. Para nosotros es bien importante que la población sepa que no tiene que prestar su cuenta ni a un pariente, ni a un hermano, ni a algún amigo, porque pueden recibir en sus cuentas producto proveniente de extorsiones. Entonces, hemos estado trabajando esta mesa de prevención y la verdad es que hemos tenido mucho éxito, y también hemos recibido este año el apoyo del gobierno con en las mesas de trabajo y en los spots publicitarios que se están haciendo a nivel nacional. Si bien es cierto que la prevención del delito no es un tema que corresponde al Ministerio Público, nosotros como Fiscalía de Extorsiones y bajo el liderazgo de la jefa de sección hemos estado promoviendo estas campañas de prevención para alertar a la población. A nosotros nos da mucha pena porque hemos tenido que iniciar procesos penales contra personas que prestaron su cuenta en forma inocente algunas veces, que no sabían que los fondos que estaban recibiendo provenían de extorsión.
las personas se acercan a esta persona, a la víctima, y le dicen, mira, fíjate que voy a recibir un dinero, pero tengo unos problemas con el banco, serías tan amable de de darme tu número de cuenta para recibir un depósito y luego me lo das, y luego se dan cuenta de que ese dinero es proveniente de extorsión. A través de estas campañas, muchas personas se acercaron con nosotros y nos dijeron, mire, yo presté mi cuenta, yo no sabía, y ahora me di cuenta que el dinero que recibí y que yo le entregué a tal y tal persona es producto de extorsión. Ahora, en cuanto al tema que usted indicó, en cuanto a los celulares, también déjeme decirle que nosotros hemos iniciado mesas de trabajo también con las telefonías, porque nosotros estamos conscientes que gran parte de las extorsiones provienen desde los centros carcelarios del país. Entonces, estas mesas de trabajo es con el objeto de que las telefonías apoyen al Ministerio Público bloqueando las señales de telefonía en los centros carcelarios del país. El día de ayer precisamente hicimos una requisa en uno de los centros carcelarios y incautamos cantidad de antenas. La semana pasada también hicimos una requisa en el preventivo de la zona 18 y también se incautaron varios celulares y bastante cableado. Lamentablemente esto sale del ámbito de la atribución del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no puede controlar el ingreso de estos celulares a las cárceles, porque eso sale del ámbito del Ministerio Público. Esas son las mesas que hemos tenido y acercamientos también con el Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario, porque nosotros estamos conscientes que los líderes, la mayoría de los líderes de estas estructuras, de estas pandillas, están recluidos en los centros penitenciarios y desde ahí controlan a los demás integrantes de sus pandillas. Entonces, a pesar que no es función del Ministerio Público, sí estamos inmersos en prevenir el delito de extorsión. Doctora Echea, digamos, en todo esto están involucradas las maras. Si uno hace una retrospectiva en el tiempo, ¿en qué momento el Estado de Guatemala no pudo contener este fenómeno de las maras? O sea, ¿en qué momento? Porque, digamos, sí se ha trabajado programas de prevención con los niños, con los jóvenes, en las llamadas áreas rojas, pero este ya es un fenómeno que al Estado se le salió de las manos, o sea, ya creció como algo que es muy difícil de controlar. ¿En qué momento se perdió esto? Mire, efectivamente, en el año 2005 existían ya programas de desarrollo integral para los mareros que estaban ubicados en la comisaría 31. Está el Salvatrucha y la Mara 18, así se llamaba, no barrio, ¿verdad? Mara 18, y se lograron hacer cierto trabajo humano para que ellos no se involucraran. Lastimosamente se radicó el trabajo que se estaba haciendo y el 15 de agosto del 2005 se rompió el sur, como dicen ellos mismos, ¿verdad? Y se empezaron a enemistar y hubo una violencia simultánea ese 15 de agosto y murieron varios mareros en diferentes cárceles y solo en la comisaría 31 murieron 35. A raíz de eso empezaron ellos en forma muy sutil a tener una revancha, pero ya económica. ¿Quién de esas dos maras podía tener poder económico? Y empezaron las extorsiones a las camionetas, a los choferes, a la gente que estaba de alguna manera trabajando en esa línea de exposición económica. ¿Qué sucedió? Se trajo entonces la ley del crimen organizado. En esa ley se trató de trabajar en una forma más drástica, poniendo penas mucho más altas a todos estos grupos de personas que estaban haciendo extorsiones de esa naturaleza. Pero el resultado fue nefasto. Al contrario, esa gente no le importó ya tener penas de 99 años, como simbólicamente se ponía,
y seguían trabajando la extorsión desde las cárceles y afuera de las cárceles, y ya se volvió un desorden, como usted dice, ¿verdad? Cómo se perdió el control de parte del gobierno esa situación. Creo que evidentemente, y lo que nunca ha sucedido, es que las cárceles deberían de ser centros educativos de reinserción social para esas personas, pero nunca fue ya eso, sino que son escuelas de la delincuencia. No se les da la oportunidad de poder rehabilitarse. Y lo que sucede es que entonces se preparan para ser mejores delincuentes y peores delincuentes, como ustedes los quieran manejar. Y ya el Estado está perdiendo el control de esa situación. Tiene que buscarse realmente la honestidad de parte de las personas que vayan a dirigir un centro carcelario. Tiene que buscarse el espíritu de tratar de entender que hay grupos de ciertos reclusos que pueden ser rehabilitados, otros evidentemente no, porque ya tienen son psicópatas o son personas que sí son enfermas ya y no se les puede recuperar, ellas tienen que ser tratadas con medicinas y en forma diferente, pero hay grupos muy grandes que pueden ser rescatados si se les da educación y trabajo. Ellos pueden hacer mucho, pero no se les da la posibilidad. No hay lugar, están hacinados. Realmente existe un hacinamiento galopante. Por eso es que yo digo, las sentencias no son realmente una solución, sino que viene siendo ya un problema instaurado. Y la famosa también prevención del delito no se da. Y eso son rubros que tal vez no pertenecen al Ministerio Público y están haciendo un gran esfuerzo por erradicarlo, pero tiene que ser mucho más integrado el trabajo de esas instituciones. Ministerio Público, Defensa Pública Penal, Ministerio de Gobernación, el organismo judicial, por supuesto, con la Cámara Penal, todos tienen que integrarse, pero trabajar proyectos de ataque a ese vandalismo que hay, porque si no, estamos como un ornamento. Simplemente nos reunimos de vez en cuando, o al mes, o cobramos dietas, pero no hacemos la efectividad de un trabajo. Entonces, los resultados son esos. Se está escapando para el Estado el control de la delincuencia, y eso es muy penoso para todos, para todo el ciudadano y para toda la persona que quiera vivir en paz en un país tan bello como es Guatemala. Licenciada Sosa, ¿cómo reaccionar ante una acción de extorsión? Sea porque se es blanco de la entrega de un teléfono de la muerte, como ha referido la doctora Chea, o mediante una llamada. ¿Cómo reaccionar ante el delito de la extorsión y evitar pues caer en las redes de los extorsionistas? Usted hablaba de la cultura de la denuncia. No obstante, la primera reacción que debe tener el extorsionado, ¿cuál es y cuáles debieran ser los primeros pasos a tomar en cuenta? Las personas reaccionan de forma diferente. Hay personas que llegan con nosotros y nos dicen, mire, yo corté la llamada, yo cambié de número de teléfono. Hay otras personas que se quedan escuchando y empiezan a negociar con la persona que los está extorsionando. Nosotros instamos a la población que aunque el extorsionista les diga, si denuncias, nosotros ya sabemos quién sos, porque así vienen todas las denuncias, ya sabemos quién sos, te tenemos controlado, conocemos a tu familia, que no tengan miedo. Lógicamente el temor los invade en ese momento, pero deben confiar en la institución del Ministerio Público. Nosotros les vamos a asesorar y, como lo dije anteriormente, les vamos a reservar sus datos y les vamos a atender en forma inmediata. Lógicamente, nosotros les asesoramos cuando ellos llegan y les vamos a decir la forma en que ellos deben de actuar. Y además también tenemos, como lo dije anteriormente, el 1574 donde se les da una asesoría. Pero yo sí insto a la población a que denuncie porque gran cantidad de personas denuncian y luego llegan a decir que ya no les están extorsionando, pero nosotros nos damos cuenta que lo que tienen es temor. Lógicamente, es un delito en el que infunden temor y asustan
pues no más bien asustan, ellos indican que van a atentar ya sea contra la integridad de la persona que está recibiendo la llamada o alguno de sus familiares. Pero no deben de tener temor y deben confiar en la institución del Ministerio Público, porque nosotros les vamos a atender y como lo dije anteriormente, tenemos personal también de la Policía Nacional Civil, especialmente de DIPANDA, y conjuntamente con los psicólogos y los fiscales del Ministerio Público, le damos una solución al caso que nos están planteando y una atención inmediata e incluso tenemos también una unidad de atención a la víctima y si el caso fuera extremo, también podemos iniciar con estas personas una cultura diferente, un trabajo de investigación diferente. Entonces yo insto a que ellos se presenten al Ministerio Público y no tengan temor de denunciar, porque como lo dije anteriormente, siempre vamos a trabajar con datos reservados y además los jueces también reciben las declaraciones de estas personas, de las víctimas, en calidad de anticipo de prueba. Y eso es muy importante para nosotros, porque también cuando las personas, si es que tienen que llegar a declarar, van caracterizadas, pero si hay una audiencia en anticipo de prueba, ya no necesitan llegar a declarar ante un juez en el momento en que nosotros aprendemos a la persona y la llevamos a juicio. Ahora bien, ya para ir finalizando, doctora Echea, digamos, hay sectores donde los extorsionistas no entran. Y le voy a poner un ejemplo. El mercado La Terminal en la zona 4. El mercado La Parroquia en la zona 6 y el mercado San Martín. Ahí no entra un extorsionador porque la gente se ha organizado. El problema es que se han organizado con métodos que al final paran también incurriendo en delitos. Entonces, digamos, ¿qué otros esfuerzos tiene que hacer el Estado para que esto se empiece a erradicar y las personas en el ánimo, y es comprensible, de defenderse, no se vuelva también en un criminal? Mire, lo más triste, fíjese que lo más triste es que a veces ejecutan o matan a un inocente. Entonces, eso es lo peor que puede haber en un Estado de Derecho. No puede haber una aplicación de justicia por la mano propia, porque entonces eso se vuelve realmente una anarquía. Y eso es lo que está sucediendo en esos mercados. También en el Guarda han aparecido muertos, aniquilados ahí en los corredores de ahí. Pero, ¿qué entonces se puede hacer ante esa situación? Yo creo que es importante que la autoridad se logre implantar en cada uno de esos lugares que son tétricos para cualquier ciudadano que quiere comprar en la terminal o en el Guarda, donde sea, tiene que tener una protección de la autoridad. Entonces, sí se debería de asignar por medio del Ministerio de Gobernación una contingente de policías que estén rondando, pero que estén cuidando, no que estén a la vez pidiendo un tributo por lo que ellos hacen. O sea, tiene que haber una selección de personal de la Policía Nacional Civil sumamente correcta, que haga un trabajo a fondo. Entonces, sí generan el ambiente de la seguridad, un buen contingente de 15 o 20 policías en esos lugares que se turnen y que se roten, porque no pueden dejarlos todo el día sin tener una alimentación adecuada. Entonces tienen que hacer un mecanismo de protección en áreas que son tal vez neurálgicas, por decirlo así, porque no pueden cubrir todo el país, pero sí pueden hacerlo en áreas neurálgicas y como un ensayo, podría decirse también, para ver si da su resultado. Yo creo que daría resultado y ya no estaría esa mano personal del ciudadano corrigiendo o matando a un delincuente, porque aquí en la terminal decían, delincuente que entra, delincuente que matamos, y eso no es correcto. Imagínense, si no, si estaríamos en los linchamientos que hacen en el interior de la República. Entonces, todo eso es macabro, no se puede Licenciada Sosa, nos quedamos sin tiempo. Sus conclusiones y recomendaciones a la población y a la audiencia de cara a la Antigua para evitar ser víctimas del delito de extorsión. Primero, cuidarse mucho de que no sean objeto de un ataque. Es decir, su dinero, no comentar cuánto obtienen de ganancias a nadie.
siempre decir, ay, no me va a alcanzar a pagar algo. Siempre el teatro, ¿verdad? Decir, nosotros no tenemos dinero, estamos muy mal. Ese es un reflejo de que usted no puede pagar sus cuentas y no puedo, entonces esos los descalifican. Pero si usted está con cierta presencia gastando lo que no tiene, entonces va un frente importante para poderlo extorsionar. Esa tienda está vendiendo bastante. Perdón, No es que se nos ha agotado el tiempo, doctora. Se nos ha agotado el tiempo, doctora Echea. Se nos ha agotado el tiempo. Sus conclusiones muy breves, por favor, fiscal. Muchas gracias. Insto nuevamente a la población a que confíen en el Ministerio Público y vayan a presentar sus denuncias. Mucha gente no denuncia porque tiene temor, pero nosotros tenemos métodos especiales de investigación y tenemos una reacción inmediata a lo que es el delito contra las extorsiones. Bueno, muchas gracias a las dos por haber participado esta noche. Nos vemos en otra ocasión. Buenas noches, Cristian. Bueno, Cristian, un tema, un flagelo que persiste, este tema de las extorsiones, como bien acotaba la doctora Echea, empezó finales del 2005, 2006 con el tema de los pilotos que asesinaban, pero esto mutó a pequeños negocios de barrio y es un tema imparable. Y lo peor es que semana tras semana mueren personas porque no pagan la extorsión, porque no han podido pagar la extorsión. Mario, es importante decirle a la audiencia que en este caso en particular el Estado funciona, es decir, la experiencia que tiene el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y específicamente el grupo Dipanda es muy efectivo a la hora de orientar a quien está siendo víctima del delito, pero también a la hora de perseguir a las estructuras criminales, Mario. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.